Hola, muy buenas tardes. La verdad es que me dirijo a la población de Chile, a los pueblos, a los testigos que han espiado hace más de 5 años atrás mi hogar. Bueno, han tratado de minar, han logrado separación de 13 años con mi hija y han hecho un grande daño. Y no se dan cuenta que ellos piensan que porque espían escondidos, piensan que uno no los ve. Así como Dios advirtió a José que Herodes había enviado a matar a los niños, así también José arrancó y salvó la vida de Jesús. Todos los demás murieron. José, el esposo de María, era un hombre respetado en su ciudad por ser del pueblo hebreo. Era carpintero, le alcanzaba para vivir, no tenía grandes riquezas, pero era casado, estaba desposado con una mujer piadosa, María. Es decir, el desposamiento, lo que anteriorizaba el matrimonio, era algo público, serio, y que no se podía ser roto, a menos por algo que José se lo estaba cuestionando, un posible adulterio de María. ¿Por qué? Porque María estaba embarazada, había concebido del Espíritu Santo de forma milagrosa. José no era un hombre de una fe irracional, porque no creyó, al ver la noticia que María estaba embarazada, no creyó inmediatamente que era el Espíritu Santo, sino que Dios, a través de un sueño, que puede ser un acto mental, de conexión espiritual, ¿cierto? Que es un sueño, que son cosas que ocurren bíblicamente, porque ya no nos llaman a creer en sueños, sino que creer en la palabra de Dios. Los sueños pueden ser tan fruto de nuestra imaginación, pero ese sueño se cumplió. El Espíritu de Dios avisándole a José que no dudara. Entonces, José no era un hombre inocente, que irracional, que pensaba, sino que él estaba dudando de dejar a María en secreto por un acto que era meritaba. Una mujer que es infiel en el periodo de desposamiento, adúltera, y incumple el pacto matrimonial ante Dios, como el matrimonio, que es solemne y que te aborrece el divorcio, y que la mujer que deja el compañero de su juventud es su destinada hacia la muerte, y que solo justificado ante Dios frente a actos de adulterio, fornicación, aborrecimiento, maltrato físico, psicológico, que realmente violenten la vida de una persona, que es tal como un adulterio, una fornicación, una degeneración, una drogadicción, ¿cierto? María, por lo tanto, habla de que José era un hombre que mantenía una conexión, una vida espiritual con Dios. No era cualquier hombre, no era un José tontorrón, sino que era un José que se conocía a sí mismo, porque un José que maneja, que mantiene una comunión con Dios, sabe, si conoce de Dios, también sabe, si la grandeza de Dios, también sabe de su pequeñez y la dependencia de Dios, de él hacia Dios. María. Muchos desprecian la religión católica porque muchos mantienen la adoración a María. Yo, siendo católico anteriormente, nunca adoré a María. Más en realidad tú a Jesús, pero sí, muchas veces me sentí que los evangélicos me predicaban despreciando lo que Dios había hecho en mi vida católica. No te tienes que convertir.
Y en realidad yo decía, sí, mi vida espiritual deseo que aumente, es pequeña. Deseo tener intimidad más con Dios, conocerlo más, conocerlo, estudiar la Escritura. Pero para mí decir que tengo que despreciar todo de mi vida espiritual era una gran ofensa, porque no era una ofensa a mí, era una ofensa a la experiencia que Dios había hecho en mí. Entonces me encanta la frase de San Agustín, es que Dios nos va convirtiendo. Sí, Dios nos va transformando. Hay una doctrina reformada que es la predestinación, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos, que no es una decisión nuestra, que la fe es un don para aquellos que han sido escogidos antes, incluso de la creación. Por lo tanto, no depende del que quiere y el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Nadie merece el don de Dios. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias, muchas gracias. Me olvidaste ya te botellé las galletas. Muchas gracias, mamita. Bueno, me lo como. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos un espíritu, un corazón idolátrico, que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con la gratitud que merece. Vivimos para nuestros propios intereses, chicos y egoístas. Dios nos llama a amar al prójimo, y eso viene de fruto de un amar a Dios, de contemplar lo pequeño que somos y la grandeza, la bondad de nuestro Creador, que decidió revelarse a través de su Hijo, Jesús. Entonces, quisiera hacer un comentario. Hay idolatrías, formas. Idolatrías, inclinar mi centro religioso, el centro de mi ser, a objetos de adoración que no sean Dios. Mi propio beneficio, mi propia creencia, mi propia fe hacia alguna persona, hacia alguna religión, institución, hacia ideales buenos, como por ejemplo familiares, ser buen papá, ser buen esposo, hacer el bien, cosas buenas. Pero nosotros la idolatramos y nos validamos por eso. Pero en realidad nuestro valor está en que somos hijos de Dios, somos amados por Dios y nuestra vida tiene el valor porque Cristo dio su vida por ellas, para que siendo enemigos de Él, Él nos amó aun cuando éramos enemigos de Él y nos escogió para ser santos de Él y ser transformados de Él, salir de nuestro estado caído, egoísta, en rebeldía con Él, para reconciliarnos con Él y no dejarnos iguales, sino que empezar a amar al prójimo, amarlo a Él, e ir convirtiendo nuestra alma cada día más a Él, adorándolo a Él, haciendo un trabajo con amor. Él trabaja nuestras emociones, para que nuestras emociones no sean falsas e hipócritas, sino que si se muere un hijo o nos quitan o secuestra un hijo, estemos tristes y luchemos contra esta tristeza para poder sobrevivir y rescatarlo. Si amamos a alguien, una esposa, y la han secuestrado, no han permitido que un intento continuara por un acto de violencia irracional, sin cuidar el corazón ni de ella ni mío, cuando el Señor ve los pensamientos del corazón que se han mantenido fieles durante tanto tiempo, es como si hubiesen interrumpido un intento serio de algo que Dios desea, que los hombres y las mujeres, hijos de Dios, hermanos en Cristo, no vivan solos, sino que en comunidades.
ya sea en comunidades, pero no solos. Y un tipo de comunidades es el matrimonio. En un compromiso pactual entre Dios y dos personas, hombre y mujer, donde se brinda un auxilio propio, donde Cristo sea el centro y el primer amor de cada uno de ellos, donde ella está enamorada de aquel hombre justo y bello, perfecto y santo, que es Cristo, y él también está enamorado de aquel Salvador y Redentor que lo invita a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, dando su vida por ella. Y también a la mujer, igual, amar a su esposo como Cristo amó a la iglesia. No solamente el hombre a la mujer, sino también al hombre, la mujer al hombre. Esa es la interpretación correcta que Timothy Keller y muchos teólogos. Entonces, Cristo dijo que no hacía acepción de personas. Él le dio dignidad a las mujeres. Fue a las primeras que se presentó resucitado, se rodeaba de ellas y las defendió cuando eran atacadas. Porque también las mujeres tienen una sensibilidad especial y eran vilipendiadas en esa época. Simplemente por cualquier cosa el hombre se divorciaba. Y Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre, para que no quedaran prisioneras de hombres simplemente por esperar mera justificación, expulsaban a sus mujeres. Y eso implica menospreciar la imagen, el cuadro de redención, de amor de Cristo a la iglesia. Cuando un padre desprecia y aborrece a una hija, la deja abandonada, es menospreciar la revelación de Dios como Padre y como Hijo Jesucristo. Entonces es cuando tú haces eso, cuando tú aborreces a tu marido, tú estás que no había causa, había pecado, pero no causa real, simplemente lo aborreces. Lo inculpas de que porque él escoge dedicarse a su hija porque está sufriendo maltrato, y él ve, primero prueba de distintas formas, trajo medio tiempo, pero después dice, es la forma de salvar que mi hija no sea tratada como fue tratada la madre, con golpes, dejada en hogares de niños, maltrato físico, psicológico, y que él dejó daño. Para que la historia no se repita, yo me tengo que hacer cargo de mi hija. Fue mi decisión radical, dejando todo, era mi deber. No me creo en nada especial, ni me quiero autoexaltar, ni ser reconocido, ni inmortalizar como padre. Muchas mujeres lo tienen que hacer, y peor, porque en Chile está marcado por hombres vulnerables y abandonadores. Entonces, no me creo nada de nada, sino que esto lo han hecho mucho mejores. Muchas mujeres que han sacado a su hijo adelante, solas, después que hombre las ha abandonado. Pero por hombre, tomar una decisión así no es fácil, porque tiene que aprender a criar, a asumir y negarse. Y a ser considerado como un vago, como que su trabajo no es trabajo, no está trabajando porque no es remunerado. Simplemente significaba negarse a sí mismo, cumplir con mi deber, porque si no, perdía mi vida. El que busque su propio beneficio, que quiera salvar su vida, la perdonará. Pero el que la entrega a causa de Cristo, la ganará. Cuidar a su hijo abandonado, a mi hija maltratada, era un trabajo diario, donde era juzgado. ¿Por qué? Porque era un chamullo para otros, para no trabajar y a costilla de mi mamá. Falso. Mi esposa sabía y todo el mundo sabía que me sacaba la mugre trabajando en todos los trabajos. Y así era con mi hija. Vivíamos acá, en mi casa de mi mamá, o allá. Renuncié a ejercer mi profesión por un trabajo que tenía que aprender a hacer y que me costó mucho y le pedí a Dios que me enseñara. Gracias a eso, mi hijo durante 8 años no tuvo maltrato. Está comprobado en los certificados del Hospital Sigue González Cortés, donde dice que mi hija está por el síndrome de simulación o ansiedad generalizada, porque esa misma semana se había caído 2 veces porque la mamá se había quedado dormida y mi hija se había subido al refrigerador. Siempre la maltrataba. Yo tenía que llegar a consolarla, a hacer las tareas, ir al colegio, llevar los cuadernos, la colación,
viviendo corriendo frente a un descuido total de la madre. Una madre que dejaba al esposo sin razón, después abandonaba a la hija el 11 de agosto, gritando los cuidados proteccionales y se lo dan a la abuela. Me quitó a mi hijo a mí para después perder los cuidados proteccionales el 11 de agosto. Entonces, el criterio mío era el correcto, el que fue cuestionado. Ustedes, Iglesia y Estado, avalaron la versión de la madre. Le rindieron fianza a una niña, a una mujer, Ivonne Díaz, que me acusó injustamente, respaldada por el pastor Rodrigo Silva, y cuestionaban y me decían, no estás trabajando. Yo, mientras estaba en el condominio, estaba con mi hija mirando a todos los otros niños, los apoderados, siempre, o las distintas actividades, también estudiaba. Entonces no era un vago, no trabajaba, no era un asalariado, que es distinto. Jesús le pagaban por trabajar, era un trabajador voluntariado, el más productivo de todos, multiplicaba los panes y cambió el mundo. Entonces, ese no trabajaba, mi mamá no trabajaba, crió 3 niños. Mi papá sin mi mamá no hubiese logrado nada. Mi mamá, gracias a que me cuidó muchas veces y me alertaba de los peligros, y mi papá me mostraba cómo era el mundo. También me cuidó, no fui violado, ni abusado, ni mancillado. Ni tuve una vida promiscua, ni estuve con prostitutas. Sino que gracias a él y gracias a Dios, él me libró y me cuidó mi intimidad sexual y también emocional y afectiva. También gracias a que siempre me hablaron de Jesucristo. Iba a misa. Nunca rechacé la adoración a santos e ídolos, pero siempre mi figura central era Cristo. Me tocó confesarme con curas y experiencias con curas en retiro ignaciano, en retiros católicos, con Pablo Walker, que demostraba que él no se sentía especial ni un hombre iluminado, sino que era un hombre tan necesitado de Cristo, pecador como todos, y con tentaciones que incluso me hacían sentirme aliviado, porque en realidad me hacían sentir humano y que Cristo me perdonaba y me podía santificar. Así que, Pablo Walker, muchas gracias. Un esteticista que fue director de Hogar de Cristo y también jesuita. Entonces, los ejercicios espirituales ignacianos con Chumi cambiaron mi vida. Y yo los realizaba día a día en CBX, iba a la capilla Santa Teresa solo, entonces también a esa capilla le tuve cariño. Nunca adoré al Santísimo, pero sí en meditaciones diarias, donde yo pedí la gracia del perdón a mi papá y entendí, y ellos me predicaron que el perdón hacia otros, a los que te han dañado, solamente es una gracia que da el Dios y hay que pedirla. Ellos me hablaron de la gracia y no del mérito. Entonces yo estaba sentido con mi papá porque no había sentido ese afecto, cariño, que a veces simplemente llorar junto a ti, porque él no había sido el que me acompañaba al hospital. Sí, mi mamá, pero a lo mejor me faltó el cariño afectivo de mi papá. Como cualquier papá se puede equivocar, pero en las otras cosas me dio todo el amor que él me podía dar. Tal vez por falencia de carácter, pero yo guardaba un pequeño rencor y nunca se lo dije porque no lo quería dañar. Pero en los ejercicios logré perdonar a mi papá. Entonces vi cómo Dios obraba en mi vida, muchas veces. También en la iglesia bautista donde un par de veces fui y no creía en la doctrina arminiana, pero yo creo que en la multiforma y en la misericordia de Dios, Dios actúa incluso en medio de doctrinas de iglesias donde sin haber una adoración perfecta, Dios por misericordia nos va conduciendo, nos va guiando a través de la historia de nuestra vida, porque creo en la doctrina de predestinación, que no depende de nuestra elección, no es del que corre y el que quiere, sino el que tiene misericordia. Por lo tanto, no merecemos ninguna gloria, sino que toda la gloria a Él, porque la fe es un don dado por Él. Por lo tanto, no podemos sentir soberbia ni superioridad por aquellos que no tienen, sino orar para que ese regalo todos ojalá lo tuvieran. Así que no nos sentimos mejores
sino que solamente agradecidos de Dios de recibir la fe, que es el perdón de nuestros pecados, a través de Cristo, donde nos declara fe y nos mira como puros y justificados, no como sucios y contaminados. Y hay que vivir por fe. Necesitamos vivir por fe y dar pasos de fe. Así lo que hizo Dios, lo que Dios está haciendo en uno, también pedirlo por los otros. Y ver lo que Dios hace en otro, también pedirlo para uno, porque Dios hace cosas maravillosas también en muchas personas y la está haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de decir, me molestaba entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del culto a María, que sabemos que no es la verdad que Dios nos dice, porque Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. María no es corredentora, pero María fue una gran mujer, llena de fe, corajuda, valiente, no hipócrita ni cobarde. Por algo fue la madre de Jesús. Necesitaba de un Salvador y ella fue el primero en reconocerlo. Entonces, ¿qué habla? De la oración a María, el cántico más hermoso de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Llegar a decir te tienes que convertir suena como soberbia, amiga, como soberbia lo rechazaba. Creo más en lo que dice San Ignacio. Cristo nos va convirtiendo día a día. Así nos acercamos con humildad a aquel que a lo mejor todavía Dios ha trabajado en un área de su vida, pero no es que esté ausente, porque significaría negar que Dios a los que ha predestinado también lo ha buscado. Y con su dignidad no se lo está trayendo hacia sí, para transformarnos a todos los llamados por Él, a adorarlos en espíritu y en verdad, y perfeccionar su oración a través de los infantes, en aquellos que desean ser como niños, con un corazón que confía plenamente en el Padre. Dice así, nacimiento de Jesús. Primero, dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Me voy a parar ahí. Después dice, Jacob engendró a José, marido de María, a la cual nació Jesús llamado Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Tenemos un de histórico y genealógico de Bernardo Higgins, Cristóbal Colón, todos esos que descubrieron héroes de la nación. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María, su madre, José, antes de que se juntasen, selló que había concebido el Espíritu Santo. O sea, el pololeo era un desposamiento y un acto público. No era te tengo escondida, o estamos viendo si resulta, o por entretención. Por lo tanto, tenía implicancias. Cuando le hacemos un acto público es que tiene de responsabilidad que también pone testigos. Al poner testigos el pueblo es un acto solemne, que implica que si tú fallas, tiene implicancias sociales, ¿cierto? Y es que eso significa no solamente de honra, sino que también de mantener una cultura y la pureza de una cultura. El matrimonio es la base, es el lugar más estable, donde crezcan los hijos, donde se comprometan para siempre amar y donde se puedan entregar en intimidad, no en una aventura, en una cultura promiscua, donde busca solamente lo sensual y ha reducido el sexo a lo genital. El matrimonio es para reflejar el amor de Cristo a la iglesia y así glorificamos a Dios, nos gozamos de Él
y disfrutamos de él para siempre. Un matrimonio así es una casa de adoración, donde Dios se adora en espíritu y en verdad. Es una pequeña iglesia, una pequeña comunidad que extiende al malo al menesteroso, en donde la mujer teme a Dios y el hombre también respeta a la mujer y teme a Dios, donde el hombre es capaz de hablar en las puertas de la ciudad con los ancianos y los sabios de su nación y no es avergonzado, donde fue criado por su madre y donde le recomendaba que no gastara su energía con lo que hace errar a los hombres, con el vino y las mujeres. No te vas a olvidar, hijo mío, el Lemuel. Mejor ocupa tu tiempo y alza la voz por el menor, por los pobres, por aquellos sin voz, por aquellos que amordazan la voz, por aquellos en que no se les cita